bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy voy a traer un vídeo basado en algunas de las preguntas que suelo recibir bastante a menudo. O sea, no recibo un email cada día, vamos a ver, no. Pero sí que es cierto que la mayoría de correos o de mensajes directos de Instagram que recibo van en esta línea. Hoy vamos a hablar de qué estudiar o qué camino seguir si uno quiere ser astrofísico. Sí que es cierto que hice un vídeo bastante en esta línea el año pasado, pero quería actualizarlo y hacerlo de forma un poco más general y estructurada. Así pues, si te interesa, ¡empezamos! Lo primero que quiero decir en este vídeo y que creo que es lo más importante de todo es que no hay un único camino establecido. Hay mucha gente que se piensa que si no termina el bachiller, la carrera, el máster y el doctorado en X años, ya va mal, ya no sirve, ya está fuera de la carrera académica. Vale, esto es un error. Hay miles de vías para llegar a muchas cosas y ninguna de ellas está mal. De hecho, creo que necesitaría como 100 vídeos para exponer todas las posibilidades posibles y simplemente no terminaría. Creo que esto es lo más importante que tenéis que tener en cuenta. Sí que es cierto que hay como unas pautas que agilizan el proceso, pero si por lo que sea no podéis llegar por estas vías o habéis empezado otra cosa y luego os dais cuenta que queréis vivir de la astronomía, ningún problema. Es que siempre hay un camino. Esto, grabároslo a fuego. Supuestos que ya hemos entendido el primer punto y nos ha quedado claro que hay miles de vías de acceso posibles, voy a tratar de hablar de las formas más comunes o más ágiles para llegar allí. Como digo, hay miles de opciones y alternativas, pero voy a intentar dar las formas como más comunes de acceder al mundo de la academia de astronomía. En primer lugar, uno tiene que cursar bachiller. Bachiller en España, no sé cómo se llama en otros países, supongo que lo equivalente, los cursos, digamos, de acceso a la universidad o preuniversitarios, digamos. En este caso, pues recomiendo escoger asignaturas de matemáticas, de física, de química y cosas parecidas. Seguramente no vais a tener astronomía, aunque sí que es cierto que en algunos países hay algunas asignaturas optativas. No es el caso de España, tal vez haya algún centro privado que las ofrezca, pero yo, por ejemplo, no conozco ningún caso. Pero bueno, lo importante es que adquiráis una buena base de física, de matemáticas y de todo este tipo de asignaturas relacionadas. Una vez culminéis estos estudios, vais a hacer el acceso a la universidad, ya sea pues selectividad o otro tipo de examen que exista en vuestro país. Y entonces viene el acceso al grado. Y me diréis, ¿qué puedo estudiar para ser astrónomo? Bueno, existen miles de opciones. Y también depende mucho del país en el que estéis y de vuestra situación. Situándonos en el caso español, el grado de astronomía como tal no existe. Pero que no cunda el pánico, porque realmente, si uno mira los planes de estudio de astronomía de otros países, lo que se encuentra es que son las asignaturas obligatorias de física más las optativas de astronomía, que probablemente en algunas universidades españolas se encuentren incluso más. Así que, por eso, que no cunda el pánico. Entonces, mi recomendación es que estudiéis física, porque además en muchos casos hay optativas, digamos, relacionadas con la astronomía, pero no es la única opción. Yo creo que matemáticas también es una opción muy factible. También incluso se podría acceder desde química o biología si os interesa más la parte de astrobiología y de ciencias planetarias. Es un campo que tal vez aquí en España no es tan conocido, pero hay un centro de investigación bastante potente en ello. Quizá no sea como lo más convencional desde aquí, pero que sepáis que la biología y la química juegan un papel fundamental, sobre todo, pues como digo, en la parte de ciencia planetaria y de estudio de exoplanetas. Así que tenedlo en cuenta.
Obviamente también está pues la parte de ingeniería aeroespacial, si queréis dedicaros a tema de instrumentación y de exploración espacial, también es una vía maravillosa. Así que no es solo, si no puedo estudiar el grado de astronomía, me estoy jodido. No, es que hay miles de opciones. Entonces, suponiendo el caso español, porque supongo que mucha gente que me escuche, pues digamos que aplicará este caso. Otra pregunta bastante común que recibo es ¿qué universidad es mejor para estudiar física? ¿Qué universidad debería escoger para estudiar astronomía? Y mira, os voy a ser sinceros, cualquier universidad que os ofrezca el grado de física, vale, e incluso universidades a distancia. Eso sí, y aquí os voy a dar un consejo, depende mucho de vuestra situación. Obviamente las notas de selectividad ahora mismo están altísimas, los alquileres de los pisos están muy caros, así que obviamente uno no puede fácilmente escoger en qué universidad estudiar. Pero si tiene la opción de hacerlo, pues yo qué sé, por ejemplo, yo en mi caso, pues podía escoger entre dos universidades en la ciudad en la que iba a estudiar, en este caso Barcelona, porque, bueno, en mi ciudad Tarragona no hay, pero digamos que por proximidad había dos universidades y me decanté básicamente por la Universidad de Barcelona por dos motivos. En primer lugar, porque había más asignaturas de matemáticas y en segundo lugar, y creo que lo que más me llamó la atención es que se ofrecían más optativas de astronomía que la otra universidad. Inciso muy importante y creo que esto hay que remarcarlo mucho. No hay universidades buenas ni malas en este aspecto, pero sí que, obviamente, según los grupos de investigadores que haya en vuestra universidad, habrá más oferta de un tipo de optativas que de otras, porque al final son las ramas en las que se investiga. Entonces, uno tiene que, si tiene la opción de escoger, porque realmente, pues, económicamente puede permitirse ir donde le dé la gana o porque vive en una ciudad donde hay más de una opción, por ejemplo sería el caso de Madrid o de Barcelona, le diría que buscara pues el plan de estudios que ofreciera más optativas en astronomía y sobre todo que tuviera un papel muy fuerte en las matemáticas y la programación, porque sí, a nadie le gusta hacer las asignaturas estas de teoría pura de matemáticas en primero, pero luego estas cosas van a ser una base muy importante para tu formación. Puede parecer una tontería, pero al final uno tiene que formarse para poderse dedicar a esto. Y las matemáticas y sobre todo la programación juegan un papel muy importante. Ahora creo que la mayoría de universidades ofrecen asignaturas de programación y de métodos numéricos, pero en cualquier caso aseguraros de que se cumplen estos requisitos. Pero como digo, y lo repito, no hay ninguna universidad mala. Y de hecho, si por vuestras circunstancias personales acabáis estudiando en una universidad que no tiene ninguna optativa de astronomía, no pasa absolutamente nada. Podréis acceder igualmente posteriormente a un máster. De verdad que no cunda el pánico y lo digo en serio, o sea, no hay problema. Entonces, una vez pues se ha entrado en la carrera, pues lo que digo, recomiendo intentar coger pues todas estas optativas que se ofrezcan lo máximo posible. De hecho, muchas universidades también pues tienen grupos de observación o actividades extracurriculares en este aspecto. Os recomiendo 100% que os apuntéis allí, que conozcáis gente, sobre todo que habléis con personas más mayores que vosotros, que hayan ya pasado como esta fase, primero porque os va a ayudar mucho en los años como más complicados de la carrera y segundo porque seguramente van a conocer profesores que ofrezcan prácticas, que os puedan dar su visión y que no os sintáis perdidos. Y creo que uno de los problemas que hay al principio de la carrera es que uno se siente como, ¿cómo tengo que hacer para llegar a...? Pues no, vamos a tratar de eliminar este problema. Yo, por mi parte, lo estoy intentando hacer con mi canal, pero intentaros relacionar con más gente. Entonces, dicho esto, cuando lleguéis a segundo o tercero, os diría que, en primer lugar, intentéis mirar si por una parte os podéis ir de SICU o de Erasmus, queréis conseguir hacer más asignaturas del campo que os interesa, os recomendaría pues que intentarais buscar estas universidades a las que no habéis podido ir
que tiene más asignaturas en Astro, o si estáis en una que ya ofrece asignaturas en Astro, hacer asignaturas diferentes que no habéis podido hacer en vuestra universidad, porque al final hay asignaturas que se ofrecen en un sitio y que no se ofrecen en el otro. Y es lo que hice yo en mi caso con el SICUE. Yo, por ejemplo, elegí SICUE y no Erasmus porque en mi caso los sitios que podía ir de Erasmus no ofrecían tanta astronomía como las opciones de SICUE que podía escoger yo en España. Pero depende mucho del caso. Si podéis iros a una universidad que, bueno, si tiene más asignaturas de astronomía, pues adelante. Pero creo que esto os puede ayudar, especialmente pues si no os podéis permitir ir los 4 años fuera, pues a lo mejor un semestre sí. Pero digo, tampoco es 100% imprescindible, que quede claro. Entonces, si por ejemplo no habéis podido ir de intercambio o no habéis pues podido escoger una universidad que tenga tantas optativas, lo que sí que os diría es que intentéis conseguir prácticas. Y diréis, oh, es que las prácticas son para gente súper listas. Mirad, yo lo que os diría es que hagáis un puerta a puerta. Es decir, es tan fácil como me gusta esta rama de investigación, ¿qué la hace este profesor? Os plantéis allí y hagáis. Tal cual. Picar a la puerta, en serio, no cuesta nada. ¿Qué es lo peor que os van a decir? Que no, el no ya lo tenéis. Me refiero, es muy importante intentar como adquirir experiencia de algún tipo, sobre todo esto os va a ayudar a poder entrar a másters y luego competir para el doctorado, porque no es una tontería, o sea, cada vez la gente tiene más experiencia, ha estado en más sitios, o sea, la competitividad es alta porque al final hay pocas plazas y muchísima gente totalmente capacitada, entonces es como, hay que intentar adquirir como experiencia lo antes posible en este aspecto para evitar encontrarse en ese problema. También hay muchas summer schools, pero sí que es cierto que en este aspecto a nivel de investigación algunas son bastante elitistas, pero también os digo que al final, si todo el mundo piensa lo mismo de que no me van a coger, al final no se presenta nadie, o sea, el no ya lo tenéis, aplicad, que no cuela, pues no cuela, pero de entrada intentadlo, de verdad. Es uno de los problemas más grandes que tenemos todo el mundo, es que no queremos aplicar a los sitios porque nos pensamos que simplemente no nos van a coger y es como, vale, es que si no lo intentas... No, en serio, es importante. Entonces, pasada como toda esta fase, os diría que cuando estéis finalizando el grado empecéis a mirar qué máster os gustaría hacer. Hay diferentes tipos de máster de astronomía en España y, como os digo, una cosa muy importante que dije en el vídeo de cómo escoger máster, que os lo dejaré por aquí, es que no es tan importante como el nombre o lo bonitas que sean las fotos de la página web, sino qué asignaturas ofrecen, sobre qué subrangos ofrecen TFMs y cuántos créditos tendrían. Creo que es muy importante al final que, claro, la astronomía es una rama muy amplia y si vosotros, pues por ejemplo, yo qué sé, quiero hacer exoplanetas, quiero hacer extragaláctica, quiero hacer, no lo sé, cosmología, busquéis un sitio donde ofrezcan asignaturas sobre esto y donde haya investigadores que puedan llevar vuestro TFM. Y como digo, aseguraros de que el TFM tenga bastante peso, porque al final es donde vais a adquirir experiencia en investigación, que es lo que vais a necesitar y que os va a justificar de alguna forma conseguir obtener plaza de doctorado. Esto es muy importante y parece una tontería, pero, o sea, parece como obvio, pero no os dejéis como llevar tanto por las fotos, sino mirad las asignaturas. Porque como digo, no es que haya un máster bueno y un máster malo, sino que depende de tus intereses, tal vez escogerás uno u otro. No es que uno sea peor que el otro. O sea, es que creo que es como lo más importante que quiero transmitir con este vídeo, que al final lo mejor para ti es lo que se adapte más a tus intereses. O sea, esto es muy, muy, muy importante. Entonces, una vez pues haya finalizado, bueno, no se haya finalizado el máster, una vez pues hayáis entrado en el máster, seguramente a principios, mitades del máster os va a tocar aplicar a doctorado, en la mayoría de los casos. Ahí viene un poco lo de me tiro al agua a los tiburones que digo yo, porque es muy complicado, hay muchísima gente aplicando y probablemente habiendo hecho todos los pasos anteriores es posible que lo consigáis a la primera o es posible que no.
Mi consejo es que no os desaniméis y que intentéis hacer cosas como de forma paralela, intentáis pues seguir investigando, buscar estudios que os puedan ayudar a complementar vuestra formación. Haced como todo lo que podáis que os aporte a vosotros y que creáis que de alguna forma os va a ayudar en vuestro futuro. Al final, mucha gente se piensa que para vivir de la astronomía solo está la opción del doctorado y, como dije en otros vídeos, hay muchas otras opciones, incluso dentro del mundo de la astronomía, digamos. De hecho, si os interesa, porque esto se está alargando una barbaridad, voy a haceros un vídeo como de las salidas posibles para trabajar en astronomía, que no sean solo voy a hacer un doctorado en astronomía, digamos, para seguir la carrera académica. Así pues, uno llega pues a este lugar de encuentro doctorado o no, y a partir de ahí pues debería seguir con su carrera investigadora. Obviamente pues el vídeo podría alargarse, podríamos seguir hablando pues de muchas cosas, pero bueno, creo que más o menos he explicado como la carrera como académica hasta desde lo que sería el bachiller hasta que uno llega pues a las puertas de los estudios superiores más altos que existen, que serían el doctorado, y cuando uno los culmina pues tiene como el nivel más alto de estudios que existe en este aspecto y puede considerarse ya como investigador en este aspecto. Entonces, bueno, espero que este vídeo os ayude de alguna forma a encarar algunas dudas que uno tiene, sobre todo cuando empieza el grado o cuando está en bachiller y está escogiendo qué hacer. Creo que puede ayudaros bastante en este aspecto. Así pues, espero que os ayude mucho el vídeo. Nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Adiós!